Buen día, ¿cómo están? Gracias a NK, gracias a Catalpa, gracias a Alfredo otra vez por la invitación. Quiero empezar con una pregunta. Que levante la mano el que siembra sus cultivos con dosis uniforme, fertiliza con dosis uniforme, que no hace nada, absolutamente nada variable. Bueno, me pregunto si la charla les va a gustar más a los que levantaron la mano, a los que no la levantaron, o a ninguno. Pero la cuestión es que, bueno, lo que yo pensé, les voy a contar una historia que no empieza muy bien, empieza medio triste, pero espero que termine un poco mejor de lo que empieza. La mala noticia, si se dieron cuenta, son los márgenes que hoy tenemos para los cultivos, los 4 principales cultivos. Si uno considera alquileres lógicos y niveles de rendimiento lógicos, los márgenes son tremendos, preocupantes realmente, un poco por la baja en el precio de los granos, que todos sabemos, y además por otro poco el aumento de costos que hemos tenido en general, y además que no hay negocio financiero, ni devaluación, ni inflación, ni nada financiero que nos salve, ¿no? Hoy en día está más, la atención está más puesta en cuestiones agronómicas. Tenemos que ser eficientes o nos fundimos, no queda otra. Por lo menos en el corto plazo es la única que se me ocurre para poder hacer que estos números no sean negativos o que sean por lo menos interesantes desde el punto de vista del negocio. Y en ese sentido hay diferente grado de importancia de las palancas que podemos mover nosotros agronómicamente. Hay algunas que son más relevantes. Cuando digo palancas me refiero a que hay insumos que mueven mucho la aguja, desde el punto de vista del costo de producción y desde el punto de vista productivo, del impacto que tiene en la producción. El fósforo, el nitrógeno y la densidad de maíz son ellos. Esos 3 insumos, si uno los suma, representan entre el 40 y el 45% del costo de producción de la mayoría de los cultivos, ¿no? Si uno considera, bueno, maíz obviamente, el 15% para maíz, está representado por la semilla más o menos. El nitrógeno en trigo y en maíz depende del caso, pero bueno, podemos hablar entre un 15% o un 20% incluso, dependiendo del caso. Y fósforo, bueno, puse 10% más o menos haciendo cuentas. Últimamente se ha encarecido mucho en términos relativos el fósforo, entonces el impacto que tiene fertilizar bien con fósforo cada vez más grande. Y desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del impacto que tiene en la producción de los principales cultivos, dependiendo del caso, la relación es de tipo óptimo, o sea, curvilineal, el comportamiento cuadrático se llama en estadística, o de tipo crítico, como eso que está ahí, en donde una dosis supraóptima, digamos, no genera una penalidad, entonces genera un plató, digamos, o que el cultivo no se penaliza cuando uno se pasa de ese insumo. Eso es particularmente cierto en fósforo. En nitrógeno depende del caso, depende del cultivo, podemos charlar si la respuesta en nitrógeno es de comportamiento crítico o de comportamiento óptimo. Está claro que la densidad es el manejo de la densidad es un claro ejemplo de, sobre todo en maíz, de un comportamiento cuadrático, donde hay un óptimo bien definido por encima y por debajo del cual el rendimiento cae. Y bueno, uno puede hablar, se me despelotó un poco la presentación, pero hasta un 15% de aumento de rendimiento o de impacto de rendimiento por el manejo correcto de la densidad, si uno considera una densidad muy desajustada a la densidad óptima. Y en maíz podemos hablar en nitrógeno, en trigo y en maíz podemos hablar hasta el 25%, incluso más, en ambientes con mucha deficiencia. No, se corrió, claro. En nitrógeno 40%, hasta el 40%, y en fósforo hasta el 25%. Les puedo asegurar que en trigo incluso es más el impacto que puede tener una deficiencia severa de fósforo en rendimiento. Pero bueno, no solamente estos insumos, estas variables tienen un impacto desde el punto de vista de costo, sino también desde el punto de vista productivo. Y bueno, mucha de la información que yo les voy a presentar viene de la mano de investigación que nosotros hacemos en campos de productores. On-farm research, le dicen los americanos, que en definitiva es usar las herramientas que hoy tenemos, tecnológicas, digitales, GPS, sembradoras, cosechadoras, para poder hacer investigación en campos de productores. Investigación en serio, no una franja o el lote a la mitad dividido, poner una cosa, poner otra. No, investigación en serio. Cuando hablo de investigación me refiero a no violar los principios del diseño experimental, que son la aleatorización, la repetición, el control local, que no haya un error sistemático. Bueno, hacer las cosas bien. Y hoy, bueno, antes de tener estas tecnologías, era muy caro hacer eso, porque había que ir, trabajar en microparcela, cosechar a mano, fertilizar a mano, eso lleva tiempo, es difícil de escalar. Pero lo cierto es que hoy tenemos sembradoras que siembran casi perfecto y dejan lotes como si fuera un cuadro, como esos cuadros que andan dando vueltas de imágenes aéreas de la cara de Messi y eso. O sea, la capacidad que tienen las sembradoras hoy de sembrar es impresionante. Y las fertilizadoras también, ¿no? Pueden cortar la dosis en forma abrupta y generar parcelitas casi tan buenas como las microparcelas
que nos dieron tanta información a nosotros los que trabajamos en investigación durante muchos años. Y lo bueno es que una cosechadora con monitor de rendimiento puede cosechar eso y podemos generar un montón de datos de un montón de lados y poder después poner eso en una planilla y empezar a analizar esa información. Y eso es mucho más robusto que tener base de datos o ensayos aislados que no tienen consistencia en el tiempo y en el espacio. Esto es muy útil porque lo que necesitamos hoy en día, las exigencias que tenemos en cuanto a tecnología son muy superiores a las que teníamos hace 30 o 40 años atrás. Hoy queremos saber cuántas plantas ponen en ese lugar, qué tan consistente es la respuesta a la fertilización o al uso de la densidad en ese lugar, y si es muy diferente a otra parte dentro del lote, ¿no? Para tener una respuesta a eso hay que tener modelos de recomendación que son mucho más complejos, mucho más integrados que lo que necesitábamos antes, que era una curva de respuesta a la densidad, una curva de respuesta a nitrógeno para el centro oeste bonaerense. Bueno, eso, digamos, hoy tenemos exigencias muy superiores a eso. Entonces les voy a mostrar esta metodología, aunque sea de forma rápida, de qué se trata y cómo se lleva a la práctica en la práctica. Esto viene de un programa, no es algo que inventamos nosotros, es un programa que se llama Data Intensive Farm Management, manejo de granjas basado en datos intensivos, que fomenta el USDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Muchas universidades lo fueron llevando adelante, principalmente en Estados Unidos, pero después otras universidades del resto del mundo se agruparon. Es un programa global y nosotros participamos por lo menos durante su inicio en una etapa, y después aprendimos bastante de esto y después, bueno, lo adaptamos a Argentina en el sentido de no tener que usar lotes completos con estas cuadrículas, sino direccionarlo en zonas dentro del lote que son importantes y poder, bueno, designar una parte del lote a cuestiones experimentales. Puntualmente les muestro un ejemplo de nitrógeno. Cada una de estas celditas representan 30 metros por 30 metros y pusimos una dosis creciente de urea que una fertilizadora lo puede copiar y una sembradora y una cosechadora lo puede también cosechar. El lote además había sido caracterizado mediante un relevamiento de elevación, en metros sobre el nivel del mar. Ahí lo verde representa una loma mucho más arenosa y lo rojo, bajos, que tienen más humedad y que tienen textura más fina. Ese es un mapa de conductividad eléctrica aparente, que medimos con la rastra Veris, que en definitiva es un buen aliado para entender cómo el suelo varía, sobre todo patrones texturales. Hay otras herramientas que también sirven para medir la textura del suelo, pero esta es una bastante útil, por lo menos que nos ha resultado de utilidad a nosotros. Y ahí, bueno, se ve que la parte más alta del lote son las que tenían textura más gruesa en función de la conductividad eléctrica aparente, es decir, valores inferiores a la conductividad, y lo inverso ocurre en las otras dos puntas del ensayo con densidad, con textura más fina. Y bueno, este ensayo puede ser sembrado o fertilizado en este caso con buena precisión. Fíjese que una sembradora puede respetar esos cuadraditos bastante bien. Esto era urea incorporada puntualmente, pero una máquina incluso neumática mejor de nitrógeno lo puede hacer, o de fósforo, lo que sea. Y una sembradora que va mucho más rápido, mucho mejor. Se puede monitorear esas parcelas mediante imágenes satelitales obtenidas a través de drones o lo que sea. Esta es una imagen de dron puntualmente donde muestra, por ejemplo, los testigos. Acá en los ceros que ustedes no ven, con una tonalidad mucho más verde clara, en referencia al estrés de nitrógeno que sufría el maíz en ese caso. Y una cosechadora equipada con un buen monitor de rendimiento que tiene capacidad de respetar bien esas parcelas, lo puede cosechar. Hay que hacer una limpieza de los datos, porque obviamente que hay zonas de transición en donde la máquina pasa de una parcela a otra, en donde hay un flujo de grano que obedece a una mezcla entre las dos parcelas, entonces hay que limpiar. Y después, a partir de acá, se puede, bueno, con estos datos limpios, cosechar un montón de curvas de respuesta a la densidad, un montón de curvas de respuesta a nitrógeno, entender la interacción nitrógeno por ambiente, nitrógeno por densidad, densidad por ambiente, y poder empezar a tener información sitio específica de una zona para poder después usar eso para generar prescripciones. Bueno, esto es la parte metodológica de mucho de lo que les voy a mostrar ahora. Se lo conté medio rápidamente para que vean de dónde salen los datos. La primera cosa que me pidió un poco Alfredo que abordar y que cuente algunas cuestiones conceptuales y algunos datos de la zona es, bueno, la importancia del manejo de la densidad, ¿no? Nada raro, nada que no sepan, ya se habló bastante de esto, pero lo cierto es que la campaña anterior, no tanto, pero la anterior y la anterior, desafortunadamente este escenario fue bastante común en lotes y en zonas dentro de lotes, ¿no? Maíz sin espiga, o prácticamente con una espiguita, digamos,
inexistente prácticamente, con un deterioro tremendo en el índice de cosecha, es decir, que los recursos a una plantita no le alcanzaron para formar una espiguita razonable, que sea rentable y que pueda, bueno, generar algo de producción, ¿no? Esto puntualmente es 9 de julio, campaña 22-23. Esto lo vimos muy marcado en las lomas arenosas, que tienen muy baja capacidad de retención de agua en términos relativos, y en los bajos contactos, ¿no? Con esa capa de arcilla que tenemos a 50, 60, 70 centímetros, que generan como una restricción severa para la raíz y para que la planta pueda almacenar agua, para que pueda explorar y sacar agua. Pero la condición en el bajo profundo y en la media loma fue bastante diferente. No les digo que es un súper rendimiento, pero es un rendimiento razonable, ¿no? Entonces esto es variabilidad espacial que se da en un lote típico de la zona, puede ser 9 de julio, puede ser Casares, puede ser acá Bolívar, cuando de alguna manera el manejo no obedece a esa variación, o esa variabilidad, ¿no? Este fue un lote sembrado con 70.000 semillas, densidad uniforme, ignorando lo que pasaba, y lo que pasa es tremendo desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico, ¿no? Acá se gasta plata sembrando más semillas que lo necesario, o sea, se eleva el costo, y por otro lado se da un detrimento tremendo, exagerado, de la productividad, ¿no? Les muestro un caso extremo, no siempre esto es así, pero desafortunadamente la campaña pasada y la anterior, con estreses térmicos e hídricos muy severos, esto se vio mucho más que en otras campañas. ¿Qué puede hacer uno agronómicamente para evitar eso? O por lo menos para bajar la chance de que eso ocurra de manera tan abrupta. Bueno, la densidad, el manejo de la densidad variable del maíz es un aliado estratégico para los agrónomos para poder reducir esos escenarios desfavorables. ¿Y por qué el maíz en relación a otras plantas? Porque el maíz, en términos relativos, tiene baja plasticidad reproductiva. Es decir, a diferencia del trigo, a diferencia de la soja, a diferencia de otras especies que son mucho más plásticas, el maíz no tiene esa capacidad tan grande de compensar como sí tienen otras especies. Entonces, nosotros tenemos que ir acompañando la productividad dentro del lote con el manejo de la densidad y hacer una buena proyección de la productividad que va a tener esa campaña, ¿no? de la variabilidad temporal. Entonces son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente la variación en el espacio, sino también la variación en el tiempo. Pero no es todo incertidumbre, hay algunas cosas que podemos medir para bajar esa incertidumbre. Yo les voy a tratar de mostrar algunas de esas cosas de las que nos podemos agarrar para achicar la incertidumbre a niveles lógicos, ¿no? Esto es un caso del 9 de julio, en un lote que puede ser muy similar a los lotes de Bolívar, con variabilidad en la elevación. Ese es un mapa de elevación. Lo verde representa las zonas más elevadas del lote, lo rojo las zonas más deprimidas. Obviamente hay muchas variables asociadas a la topografía. Ese es un mapa de conductividad eléctrica aparente, similar a lo que le mostraba hoy, medido con la rastra Beris, en donde también se nota que el lote tiene diferencia en la textura. Generalmente las lomas son más arenosas, los bajos son más arcillosos, y esos bajos puntuales muy bajos en la zona roja representan un poco de sodio y un poco de tacto, o sea, en arcilla en subsuperficie y en cierta medida presencia de sodio, que sabemos que es tóxico para la raíz, que es tóxico para la planta y que es un factor que deprime mucho la productividad. Bueno, lo que se hizo en este lote fue tratar de ir acompañando ese potencial de rendimiento que más o menos mapeábamos con la densidad. Y como era un maíz tardío, se pusieron, ustedes por ahí no ven porque los números son medio chiquitos, 50.000 semillas en los ambientes más desfavorables y se fue subiendo la densidad hasta 70.000 semillas en los ambientes que pensábamos que iban a rendir más y que por lo tanto iban a tener densidades óptimas más altas, ¿no? Para evaluar si el enfoque era el correcto, lo que hicimos fue apoyarnos en la investigación, lo que les mostraba hoy, ¿no? Un tablero de ajedrez de 5 o 8 hectáreas con densidades crecientes de 40.000 a 90.000 semillas, parcelitas de 20 por 40 metros o 20 por 60 metros, para darle tiempo a la máquina que pueda sembrar y que pueda obedecer esa densidad, y sobre todo para darle tiempo a la cosechadora, que pueda digamos, generar puntos en el centro de la parcela que sean los puntos puros, ¿no? Que tenía realmente la densidad esa, y eliminar las zonas de borde. Y obviamente después cosechar con monitor de rendimiento, y acá hay un punto crítico porque necesitamos buenos mapas de rendimiento, bien calibrados, bien mantenidos para poder después generar esta información. Ese maíz puntualmente rindió 9 toneladas, pero fíjense con variabilidad. Variabilidad asociada a muchos de los patrones que uno ve acá, ¿no? En las lomas arenosas rindieron menos, los bajos esos arcillosos rindieron menos también, y hubo una productividad más alta en las zonas de transición que, bueno, son, digamos, elevación intermedia, textura más franca y que generalmente rinden más. ¿Cómo podemos evaluar esto? Digamos, ¿cómo podemos evaluar? ¿Hicimos bien las cosas? ¿No hicimos bien las cosas? ¿Qué podríamos haber mejorado? ¿Qué aprendimos de esto? En principio, un buen ejercicio es ver por lo menos los patrones de
la relación que existe entre la capa que uno usó para hacer la prescripción, para delinear las zonas de manejo y los patrones de rendimiento, ¿no? Uno puede mirar este mapa de conductividad eléctrica aparente y puede mirar el mapa de rendimiento y empieza a ver que los patrones se parecen, ¿no? Lo cual es una buena noticia, porque dice, bueno, yo me basé en una capa para generar o para traccionar el manejo de la densidad que tiene bastante que ver con productividad. Eso es una buena noticia. La relación no es lineal, la relación es curvilineal, generalmente aparece esa forma de campana, que significa que hay zonas de conductividad eléctrica aparente intermedias que se correlacionan con los rendimientos más altos y más estables en el tiempo, por encima y por debajo del cual el rendimiento cae. Cuando uno se va a la zona de menor conductividad eléctrica aparente, a medida que nos vamos a estas zonas verdes, el rendimiento cae abruptamente, más abruptamente en maíz, más abruptamente en campañas restrictivas desde el punto de vista hídrico, y a medida que uno se va a lo más arcilloso y eventualmente a cierta presencia de sodio, el rendimiento también cae. Entonces, interpretar eso, a veces uno usa la elevación como capa de productividad, a veces usa cultivo de rendimiento de cultivos anteriores, a veces uno usa imágenes. Bueno, hacer esa relación ex post de la variable que uno usó para ambientar o para delinear zonas y el rendimiento es un buen ejercicio porque nos ayuda para la campaña siguiente para decir, bueno, acá evidentemente hay dos cosas que son similares, podría unirlos, podría agrandar esta zona, podría achicarla, acá tengo 5 cosas, o capaz que no hay nada, no hay ni una relación y está una papa de puntos o una cosa horizontal y eso nos dice, bueno, evidentemente acá no había que hacer el uniforme. Así que eso es un buen ejercicio que les propongo que hagan cada vez que, digamos, generen zonas de densidad en función de algo. Lo cierto es que este ejercicio es incompleto porque no nos permite separar el efecto del tratamiento, que es la densidad, del efecto del tipo de suelo, de la variabilidad espacial, genética del suelo. Están las dos cosas confundidas, porque nosotros pusimos menos plantas en esos lugares. Entonces, hay dos efectos confundidos. ¿Cuál es la forma de separar esos dos efectos y poder cuantificar lo que en estadística se llama la interacción densidad por ambiente? Bueno, usar los tableros de ajedrez, porque los tableros de ajedrez los pusimos en una zona estratégica en donde todos los tratamientos caen en el ambiente A, B y C, ¿no? Acá puntualmente hay dos ambientes que están representados por los tableros, pero conceptualmente la idea de esto es que las parcelitas caigan todas aleatorias y todas repetidas en las situaciones más predominantes dentro del lote, sea la arena, sea la arcilla, sea la tosca, sea el tapto, lo que sea, la variable que sea. Y puntualmente este ejemplo es bien didáctico, bien fácil para explicar, porque hay dos situaciones, generamos dos curvas de respuesta similares a las que les mostraba Alfredo, de respuesta a la densidad, es decir, el rendimiento en función de la densidad, para los puntitos de conductividad eléctrica aparente menor a 10 milisiemens por metro, no importa la unidad, pero son las zonas de menor conductividad eléctrica donde el Beris marca menos corriente, o sea, pasa menos corriente a través de los discos del Beris porque el suelo está más seco y es más arenoso. Entonces usamos esa característica para poder delinear esas zonas en donde tienen menor productividad y lo inverso hacemos en las zonas de mayor conductividad eléctrica aparente, ¿no? Bueno, separamos en esas dos curvas y podemos inferir, teniendo una partecita de acá del lote caracterizado, acá y acá, podemos decir, bueno, es muy similar, es muy probable que la respuesta a la densidad en esta parte también sea similar en esta parte y también sea similar en esa parte. Esa extrapolación la podemos hacer porque tenemos el lote bien caracterizado, con una variable de buena resolución espacial, muy confiable. Entonces podemos decir, bueno, todas las lomas esas arenosas, probablemente el manejo de la densidad haya tenido un compartimiento bastante negativo, es decir, que subir la densidad para un rendimiento de 9 toneladas en este escenario, bueno, no tiene demasiado sentido, pero sí hay una densidad óptima bastante más alta en ese ambiente que se puede explorar rendimientos arriba de 11 toneladas y media, ¿no? Está claro que acá hay una interacción marcada, densidad por ambiente, que nosotros podemos y tenemos que abordar. Pero bueno, ¿cómo esto que se ve acá en forma bastante evidente, cómo lo llevamos a poder tener o generar una métrica económica que nos interese? Bueno, esas curvas nos permiten hacer estos ejercicios, que son ejercicios económicos relativamente sencillos. Es decir, hacer una curva, para la curva de arriba, la de las lomas, y la de los medialomas y bajos, poder establecer la relación entre la densidad y el costo. Es decir, el costo sube linealmente a medida que nosotros ponemos más semilla, multiplicando el precio de la bolsa por la densidad. También podemos generar una curva de ingreso, que es el rendimiento por el precio del maíz, el precio neto del maíz, descontado los gastos de flete y comercialización, que es la curva naranja. Y después podemos hacer una curva que es la diferencia entre las dos, ¿no? Ingreso menos costo nos da el retorno neto al uso de la densidad, que eso es lo que nosotros queremos maximizar, ¿no? A partir de acá surge claramente que
55.000 semillas aproximadamente la densidad óptima económica en este ambiente arenoso, y aproximadamente 75.000 semillas, 75.000 semillas fue la densidad óptima económica en ese ambiente más productivo. Y a partir de acá podemos hacer simulaciones similares a las que mostraba Alfredo. Es decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si uno hubiera hecho hubiera ignorado por completo la densidad, hubiera sembrado 75.000 semillas en todo el lote? Y bueno, uno puede proyectar esta densidad acá, puede venirse acá y puede decir, bueno, evidentemente yo hubiera perdido $200 por hectárea por haber sembrado 75.000 semillas en todo el lote. En esos ambientes de loma se hubieran perdido $200. No solamente porque hubiera aumentado el costo, sino también porque generé una penalidad en la productividad por un deterioro en el índice de cosecha debido a que a cada planta no le alcanzaron los recursos para generar una espiga decente. Y uno puede hacer el ejemplo, la comparación inversa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si uno hubiera sembrado la densidad óptima de acá de la loma en el resto del campo, en el bajo? Bueno, probablemente uno hubiera generado una brecha productiva, es decir, no hubiera alcanzado el rendimiento máximo y el retorno neto máximo, porque, bueno, por la baja plasticidad que tiene en términos relativos el maíz, no se llegaba a que cada planta por unidad de superficie maximice su productividad. Entonces, en este ejemplo puntual se hubieran dejado de ganar $150. Entonces, ser demasiado conservador tampoco es una buena estrategia en lotes con estos niveles de variabilidad. Puntualmente el resultado a la densidad variable en relación a una densidad uniforme fue de alrededor de $90. Siempre hay que ser muy responsable con esto a la hora de prometer rentabilidad, porque cada lote, cada situación, cada campaña, cada híbrido es un mundo diferente en relación a la plasticidad y en relación a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, puntualmente en este ejemplo, con un lote parecido a los de la zona, les puedo mostrar esto y cómo vemos para evaluar nosotros si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos algún espacio de mejora. Vamos a pasar a otra cosa que es el nitrógeno. Si la densidad y el manejo de la densidad les parece complicado, después de haber trabajado 15 años en nitrógeno en investigación, les puedo decir que es mucho más complicado, sobre todo si uno apunta a manejar el nitrógeno tendiendo a aplicar la dosis óptima económica dentro del lote y a contemplar la variabilidad temporal, que es tremenda porque el nitrógeno, si llueve mucho se lava, si llueve poco se acumula, si llueve demasiado puede haber penalidad en productividad, si no llueve mucho, por más que el nitrógeno esté, la planta no lo puede absorber, se baja la demanda, baja la oferta. Bueno, muy dinámico, muy complejo, y en regiones de pluviometría variable como esta no es ninguna novedad que el manejo de nitrógeno es complejo, por lo menos si uno lo quiere hacer de manera precisa, ¿no? Es fácil tirar urea y punto, pero si cuando uno está tratando de apuntar a fertilizar a los niveles óptimos o en rangos lógicamente cercanos a los niveles óptimos, la cosa es muy complicada y hace falta modelos que integren muchas variables para poder abordar esa problemática. Si el lote es homogéneo, ¿qué tiene que hacer uno desde el punto de vista, con eso para saber cuál va a ser la demanda de nitrógeno por parte del cultivo? Es decir, estimar de alguna manera el potencial de rendimiento. Uno tiene, como contaban los chicos anteriormente, muchas herramientas para poder decir, bueno, acá voy a apuntar a 9 toneladas, acá puedo apuntar a 15, acá puedo apuntar a 7, lo que sea, con su variación temporal y con su error asociado, ¿no? Y después hacer algún esfuerzo para cuantificar la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Y ahí hay como divisiones entre la oferta actual y la oferta potencial en función de medir nitrógeno en forma inorgánica o medir algún índice de mineralización. Bueno, hay diferentes formas para medir eso, pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer es eso. Y por diferencia sacar una dosis de fertilización, que es homogénea a lo ancho y a lo largo del lote si el lote es relativamente homogéneo. Esto mismo, en un lote heterogéneo, digamos, cambia bastante más la cuestión porque también se incorpora la variabilidad espacial, es decir, la oferta y la demanda de nitrógeno cambia adentro del lote y uno tiene que hacer un esfuerzo mucho más sofisticado para poder contemplar esa dosis. Bueno, no queda otra que tener muchos datos consistentes, prolijos en el tiempo como para poder entender esta problemática. Así que tiene que ser bastante sitio específico, porque lo que pasa acá es diferente a lo que pasa en Entre Ríos o lo que pasa en Chaco o en Salta. Entonces, bueno, hace falta base de datos bastante zonales para entender las problemáticas. Pero cuando uno encuentra una zona en donde la problemática más o menos se repite, bueno, esta información es bastante extrapolable. Yo le voy a mostrar cosas que se desarrollaron el 9 de julio, pero que son bastante extrapolables acá, con el lote por lo menos con características similares. Y acá les muestro un ejemplo de eso que les mostraba en ese grafiquito conceptual,
Bueno, un ejemplo de todas las cosas que pasan con el nitrógeno adentro de un lote. Esto es 2020-2021, campaña 2020-2021, el 9 de julio, un lote con 90 kilos de N fertilizado en B6. Y ustedes no van a ver muy bien ahí los patrones o los colores, pero hay partes del lote con el maíz verde y contento, en un estado de bastante suficiencia. Hay partes acá dentro del lote, de partes más bajas, en donde el color es bastante amarillo clarito, haciendo referencia a que había llovido bastante antes de esa foto, en donde hubo un proceso de pérdida por lavado y por desnitrificación de toda esa área, entonces el maíz está pidiendo más nitrógeno. Y hay zonas en donde el cultivo se encharcó, como ahí, en donde el cultivo ya no pide más nitrógeno porque se murió, se está por morir, entonces ahí baja la demanda potencial por parte del cultivo. Y hay una loma arenosa acá, bastante arenosa, con 75% de arena, en donde el cultivo no pide nitrógeno, no pide nada, solamente pide agua, entonces por más que lo fertilicemos con altas dosis ahí, el limitante es otra. Entonces, un montón de cosas que pasan mirando el color del maíz en ese modelo conceptual de oferta y demanda. Esto lo vemos todo el tiempo, lo vemos en trigo, lo vemos en maíz, y bueno, cuanto más variables son las condiciones meteorológicas, más dinámico es esto. Bueno, nosotros hace como 10 años empezamos un proyecto de investigación que se llama Caracterización Espacio-Temporal de la Respuesta a Nitrógeno de Maíz y Trigo. Ya hemos publicado algunos artículos científicos en revistas internacionales de esto. Hay una tesis de maestría de un alumno mío bajo mi supervisión en la Universidad de Buenos Aires, que está por defender ahora en la parte de trigo. Bueno, yo voy a mostrar algunas cosas de maíz para que vean el enfoque que estamos siguiendo. Y esto era antes del checkerboard design, del ensayo en tablero de ajedrez, así que toda esta información que les voy a mostrar la hicimos con ensayos de microparcelas, cosechadas a mano. Son parcelitas con repetición, ubicadas en lotes de producción, en diferentes lugares dentro del lote de producción, en lomas arenosas, en bajos arcillosos, en bajos profundos, en lugares muy diferentes para tener curvas de respuesta que vienen de lugares muy distintos. Y lo que medimos después de haber hecho 10 años de esto, más o menos unos 70, 80 curvas de respuesta, fueron un montón de cosas en esos ensayos, ¿no? Medimos variables estáticas y variables dinámicas. O sea, variables estáticas que hacen referencia a cosas que no cambian en el corto plazo, como medir la arena, la pendiente, la elevación, la conductividad eléctrica aparente que hace relación a la textura, la profundidad efectiva del suelo, derivados topográficos, bueno, un montón de cosas que no cambian en el corto plazo. Y además medimos variables dinámicas, son las variables que de un año a otro cambian, ¿no? La humedad inicial, la profundidad de la napa, el nitrógeno como nitrato, rendimiento de cultivos anteriores, bueno, un montón de cosas que hacen referencia a variables dinámicas. Entonces, con toda esa ensalada, de a poquito vamos a ir entendiendo cuáles son los drivers principales que traccionan o que condicionan la respuesta a nitrógeno y su variación espacial y temporal. A partir de un montón de curvas de respuesta que generamos, cada puntito es el promedio de 3 parcelas. Acá no ajustamos ninguna curva ni nada para que vean cómo cambian. Uno a veces fertiliza un lote y piensa que la respuesta es más o menos parecida a lo que fue el año pasado, a lo que fue de la estación experimental, no sé, de un dato que vino de otro lado, pero adentro del lote pasa de todo en cuanto a la respuesta a nitrógeno, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, esto es 2011, 2012, esos años que llovieron como 1500 milímetros, que había tremenda pérdida de nitrógeno por lavado y por desnitrificación, en donde los testigos, los rendimientos con cero nitrógeno rendían 4.000 kilos, 5.000 kilos, porque se perdía todo, el suelo no mineralizaba nada, pero los rendimientos máximos llegábamos a 15 toneladas, 16 toneladas, porque había agua, no había casi limitantes, entonces la oferta de nitrógeno por parte del suelo era muy baja, pero la demanda era altísima, entonces teníamos respuestas infernales, se duplicaba el rendimiento con la aplicación de nitrógeno, ¿no? Bueno, eso no es tan común, pero hay zonas dentro del lote que responden de esa manera, ¿no? A veces. Después hay ejemplos extremos, opuestos, como esos lugares en donde rinde 4 o 5 toneladas sin respuesta a nitrógeno, es decir, todos los puntitos en forma horizontal, en donde el agua es el factor principal y no hay prácticamente respuesta a nitrógeno. Nosotros tenemos lomas arenosas que muy consistentemente responden así en los años más secos, en donde hay que ser mucho más conservador con la dosis de nitrógeno. Y después hay otras situaciones como esos que están ahí, en donde hay poca respuesta a nitrógeno, no hay respuesta a nitrógeno, pero con rendimientos altos, con rendimientos de 13, 14 toneladas. Es decir, que ahí, en esas partes dentro del lote, a veces se da una muy buena acople entre la mineralización del suelo y la absorción del cultivo, y el rendimiento es alto, pero la respuesta a nitrógeno es baja. Uno lo que tendría que hacer, si sabe eso con precisión, es bajar la dosis en esos ambientes excepcionales. La cuestión es quién se anima a bajar la dosis en esos ambientes excepcionales con el riesgo que eso tiene involucrado, ¿no? Pero existen y nos
han aparecido experimentalmente zonas dentro del lote que no requieren nitrógeno por lo buenas que son, en algunas determinadas condiciones en donde no hay pérdidas significativas. Bueno, con todo esto, nosotros dijimos, bueno, evidentemente hay cosas que son más importantes que otras. El agua en la agricultura de secano es fundamental. ¿Qué aliado tenemos nosotros para entender un poco la disponibilidad de agua por parte del cultivo? Los pronósticos sí son más o menos buenos, en algunos casos, por lo menos el ENSO nos ayuda a reducir un poco la incertidumbre, pero en lo que más nos ayuda y lo que más nos ha contado que nos ayuda a reducir la incertidumbre es el agua que ya tenemos presente. La napa es un aliado estratégico de la producción, o por lo menos lo era en aquellos lugares donde todavía la tienen medio cerca para que los cultivos puedan absorberlo. Esto ha bajado mucho en los últimos años, pero en definitiva, la serie de datos que nosotros tenemos un nivel de variabilidad en la disponibilidad de la napa, en la profundidad de la napa muy interesante. Fíjense, había zonas en donde teníamos la napa casi superficial y hay zonas en donde la napa estaba a más de 3 metros, o sea que prácticamente sin influencia de napa. Y nosotros lo que hicimos, a partir de esas curvas de respuesta, fue determinar la dosis óptima económica. Perdónenme que esto está en inglés, eso es la dosis óptima económica, la dosis de nitrógeno que maximiza el retorno neto a la fertilización, usando la relación de precios histórica de 10 a 1, 10 kilos de nitrógeno para pagar 10 kilos de maíz para pagar 1 kilo de nitrógeno. Bueno, y la dosis, fíjense que había lugares donde no había que fertilizar, que la dosis era 0, y había otros lugares donde la dosis era superior a 200 kilos de N. Bueno, dijimos, vamos a ver si hay alguna relación entre la dosis óptima económica y la napa, la profundidad de la napa, teniendo en cuenta que tenemos tantos datos. Y empezó a aparecer algo interesante. Esto es, agrupando esos 70 ensayos que teníamos en ese momento, la relación entre la dosis óptima económica y la profundidad de la napa. Lo hicimos de forma categórica para entender un poco mejor y vimos que, bueno, evidentemente si la napa estaba a menos de 1 metro, había una respuesta a nitrógeno muy considerable, de 300 kilos de urea, si uno quiere, más de 150 kilos de nitrógeno. Cuando hay agua, hay respuesta a nitrógeno, bien consistente. Si bien hay variabilidad, estas barritas representan el error estándar, qué tan variables son estos 15 ensayos que mostraban eso, hay variabilidad, pero hay cierta consistencia, ¿no? Cuando hay agua, evidentemente, el nitrógeno, la respuesta a nitrógeno está. Y a medida que la napa se iba alejando de las raíces, esa respuesta disminuía. Lo cual nos está diciendo que hay un factor que muchas veces no tenemos en cuenta en las recomendaciones de nitrógeno, que está aplicando parte de la variabilidad espacial y temporal de la dosis óptima económica. Dijimos, bueno, pero todos los agrónomos nos enseñaron en la facultad a usar nitrato para decidir la dosis de fertilización. ¿Qué pasa si usamos nitrato acá? Ponemos nitrato en vez de napa, a ver qué tanto explica. Bueno, ponemos nitrato, nitrógeno como nitrato, a 60 centímetros al momento de la siembra o cercano a la siembra, como lo tenemos que hacer, ¿no? Bien de librito. Y aparentemente, digamos, hay cierta, si uno quiere mirarlo con cariño, relación en donde si hay más nitrato en el suelo, la dosis óptima económica baja, pero fíjense lo que son las barras de error. Evidentemente hay un montón de ruido, hay un montón de otras cosas que están explicando la variabilidad espacial de la respuesta al nitrógeno o de la dosis óptima económica. Entonces dijimos, bueno, esta variable tiene que ver con la oferta por parte del suelo. La otra variable tiene de alguna manera que ver con la demanda de nitrógeno por parte del cultivo, porque el agua de alguna forma nos asegura un potencial de rendimiento. ¿Qué pasa si ponemos las dos cosas juntas en un modelo de recomendación? Capaz que lo otro contempla lo que esto no contempla y al revés, y podemos lograr una mejor predicción. Empezamos a hacer eso y nos chocamos con que la base de datos era demasiado compleja para que con la estadística que nosotros manejábamos en ese momento, los métodos clásicos que nos habíamos aprendido en la facultad, chocábamos contra modelos que no eran, efectos que no eran lineales, chocábamos con interacciones, nos dábamos cuenta que lo que usábamos hasta el momento no era suficiente para analizar grandes bases de datos y bases de datos complejas como esta. Entonces tuvimos que aprender sobre otros modelos, otros métodos que están hoy en día disponibles para analizar bases de datos complejas. Están incorporados dentro de los modelos de aprendizaje automático que están de moda ahora, que todo el mundo tiene metido dentro Machine Learning y, bueno, modelos no paramétricos, modelos de inteligencia artificial. Bueno, puntualmente usamos uno que fue particularmente útil para nosotros, que se llaman árboles de decisión. O sea, pusimos toda la base de datos y se ajustó un modelo, un algoritmo que nos permite hacer predicciones de la dosis óptima económica, ese numerito que está ahí, que involucra en forma categórica la profundidad de la napa y el nitrógeno como nitrato. Y bueno, tiene mucho sentido agronómico. A medida que la napa está más cerca hay que fertilizar más y a medida que aumenta el nitrógeno como nitrato hay que fertilizar un poco menos, pero el primer factor tiene más peso relativo que el otro. Y estamos generando, digamos, entrenando este algoritmo con más datos para poder ir reduciendo la
precisión o ir reduciendo el nivel de error a tal punto que sea algo razonable. Esto lo estamos haciendo con maíz y lo estamos haciendo con trigo, con otras variables, porque para maíz, para trigo no son las mismas variables las importantes, pero bueno, es algo que con una base de datos grande y con nuevas herramientas de análisis podemos llegar, o el objetivo es llegar a generar una prescripción que sea semiautomática en el futuro, es decir, que se genere una cierta asistente para el agrónomo para poder generar una prescripción que obviamente siempre va a tener una intervención del usuario para definir o para ajustar algunas cosas que son típicas de la campaña o de la condición, pero que por lo menos es un marco de referencia que sale de datos de la zona y que, bueno, tiene un rigor estadístico importante. Y esto va de la mano de que hoy en día es cada vez más fácil generar modelos de napas, modelos dinámicos de napa. Nosotros sabemos que en esta zona, que tiene mucha diferencia en la topografía, la napa, la profundidad de la napa es una función lineal de la elevación. Y salvo en algunas excepciones, donde hay canales, o donde hay bombas, o donde hay algo que deteriore esa relación, en general, la profundidad de la napa se puede predecir muy bien con un buen mapa de elevación. Y entonces nosotros generamos un modelito con en algunos lotes tenemos algunos freatímetros que pueden transmitir la profundidad de la napa a una nube, y con un modelito de estos de elevación poder generar un mapa dinámico de napa, ¿no? Para poder alimentar ese modelo de decisión de nitrógeno que les mostraba hoy. Y este es un ejemplo de eso. Este es un campo acá cerca, del Valle. Ese era el nivel de napa en marzo, todo rojo. Ustedes no ven los números, pero estaba a 3 metros. Y empezó a llover, y empezó a llover, y empezó a llover, y el modelo nos va contando cómo la napa se va poniendo cada vez más amarilla y se va llegando más cercana a la profundidad óptima. Ustedes no ven ahí, pero de acá a junio, la última medición que teníamos era en junio o en julio, y fíjense que la napa ya llegó a una profundidad, todo en amarillo, muy cercano a la profundidad óptima para los cultivos, según sugerido por trabajos que han calibrado, que nos han enseñado cuál es la profundidad a la que por lo menos al cultivo de maíz le gusta, ¿no? Entonces, con un modelito de esto, que en definitiva tiene bajo costo, porque es un mapa de elevación y 1 o 2 freatímetros puestos, puntualmente se transmite en forma automática, pero puede ir uno y medirlo con una cinta, poder generar el input que ese modelo necesita, o con algún modelo que involucre precisión, digamos, profundidad de napa necesita. Bueno, ¿tenemos tiempo para hablar un poquito más de fósforo o estamos medio con el tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bárbaro. Bueno, hasta ahí lo complicado. El fósforo es mucho más simple. El fósforo es mucho más simple porque nosotros, digamos, tenemos suelos que son relativamente nobles. Yo siempre digo lo mismo para manejar el fósforo. Apludoles, morisoles, no fijan fósforo, no lo retienen fuertemente. La mayor parte del fósforo que uno pone, si el cultivo no lo absorbe por alguna razón, queda para al año siguiente. Así que eso nos da mucha simplicidad en cuanto al manejo del fósforo. Tenemos mucha información que se ha recopilado, sobre todo en la región pampeana, de cómo interpretar el análisis de suelo, cómo interpretar el numerito que el laboratorio nos da. Estas son las típicas curvas de respuesta a fósforo de la recopilación que hizo Adrián Correndo y Fernando García de IPNI en su momento. Rendimiento relativo en función del fósforo inicial para maíz, soja y trigo. Y después uno agronómicamente toma la decisión de, bueno, quiero mantener 20 partes por millón, porque sé que ahí no va a haber deficiencia de fósforo y estoy seguro que no voy a penalizar productividad. O uno puede decir, no, bueno, por un tema financiero yo quiero mantener o quiero estar acá en donde puedo arriesgar cierta productividad, pero financieramente me conviene. Lo que no tiene sentido es mantener estos niveles o mantenerse acá en estos niveles bajos o muy bajos, en donde la probabilidad de respuesta es muy alta y la magnitud de la respuesta a la fertilización fosforada es muy alta. No tiene sentido económico tratar de mantener eso, aun si uno del campo lo tiene que devolver el año que viene. Bueno, esta información nos ayuda mucho a interpretar el análisis de suelo. Lo que sí, digamos, tenemos desde mi punto de vista que aprender mucho más, y nosotros hemos aprendido en 10 años, es a interpretar la variabilidad que tienen los lotes de fósforo. Y les voy a empezar a mostrar muchos ejemplos de muestreos de suelo densos que hemos hecho, muestreos de suelo muy parecidos a cómo se hacen en el medio oeste de Estados Unidos, en Brasil y en países en Europa. Cada uno de esos puntitos que están ahí es una muestra, compuesta por 10 submuestras a 20 centímetros. Este muestreo tiene una intensidad de 1 hectárea o 1 hectárea y media, y nos permite entender patrones espaciales, ¿no? Entender cómo se distribuye el fósforo dentro de los lotes. Y siempre usamos los colores del semáforo para las interpretaciones, ¿no?
muy bajo, en donde la probabilidad de respuesta es muy alta, muy segura, menos de 7 partes por millón, y muy alto, más de 30 partes por millón en verde, donde prácticamente no hay probabilidad de respuesta. Bueno, con esos colores interpretamos esos puntitos y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es General Arenales. Acá hay una zona de una loma muy arenosa, asociada a baja productividad y a baja exportación de fósforo, en donde se ve que el fósforo es alto, o muy alto. Hay un patrón, hay, digamos, un balance menos negativo en esa zona más restrictiva y el fósforo se acumula, queda ahí, porque este lote se había manejado con densidad uniforme, con fósforo uniforme, entonces se genera un balance más positivo en esas zonas y menos positivo en las zonas más productivas que directamente exportan más fósforo por mayor nivel de rendimiento. Entonces acá un buen mapa de elevación, un buen mapa de productividad nos diría bastante de cómo se distribuye el fósforo en el suelo. Entonces uno podría haber sacado una muestra acá, una muestra ahí, una ahí, y más o menos tener una idea de la película. Bueno, eso no siempre es así. Les voy a mostrar un ejemplo de Chacabuco. Este es un mapa de conductividad eléctrica aparente. Los rojos representan zonas asociadas a sodio, porque son valores muy altos de conductividad, y lo verde representan zonas muy productivas. Y fíjense el fósforo, también medio similar a lo anterior. Las zonas menos productivas tienen más fósforo porque ahí se acumuló. El balance fue positivo, teniendo en cuenta que este lote de nuevo había sido manejado con dosis uniforme, y el fósforo se cae a niveles bajos o muy bajos en las zonas muy productivas. Entonces es variabilidad que se genera de forma antrópica de alguna manera por el uso de dosis uniforme en lotes que no tienen una exportación uniforme. Este es un ejemplo en Entre Ríos, en donde eso pasa en forma parcialmente cierta, en Gualeguay, un mapa de conductividad. Esto es arcilla, eso es arena, lo intermedio es algo, suelo franco, partes del suelo franco, y fíjense que hay fósforo muy alto en las zonas muy arcillosas y muy arenosas, pero fósforo muy bajo en las zonas de textura intermedia que son más productivas, lo mismo o parecido, aunque los patrones no son tan fácilmente explicables como en los ejemplos anteriores. Y esto es un ejemplo del 25 de mayo, en donde si bien ustedes por ahí ven acá lomas arenosas, bajos encharcables, bajos contacto, ven un poco de los patrones en ese mapa interpolado, de lo que se puede ver acá genéticamente, pero hay otras cosas que son meramente antrópicas, lotes que se habían levantado, que tenían un manejo diferente, y hay patrones que de ninguna manera nosotros con alguna capa de información previamente definida hubiéramos podido llegar a ese mapa de disponibilidad de fósforo, ¿no? Entonces en esos ejemplos el muestreo intensivo es donde cobra más importancia, porque hacer una buena predicción de ese nivel de disponibilidad de fósforo, bueno, no se hubiera podido lograr con muestreos menos intensivos. Esto es un ejemplo de Salta, Rosario de la Frontera, con un montonazo de variabilidad espacial, un poco explicada por cuestiones genéticas y otro poco no. Y este es un ejemplo acá en Bragado, de una granja de cerdos, con un nivel fenomenal de variabilidad asociado a la aplicación de estiércol, que obviamente, bueno, acá es casi todo antrópico. Entonces, bueno, nosotros hace un tiempo publicamos un trabajo en un congreso en donde dijimos, bueno, podemos evaluar económicamente si se justifica el muestreo intensivo, como hacen los americanos, como hacen los brasileños, de sacar una muestra por hectárea y media, y transformar eso en una recomendación que sea lo suficientemente rentable como para pagar ese muestreo. Bueno, hicimos una simulación entre 150 campos que ya tenemos, muestreos en grilla a nivel país, hoy tenemos como 500, lo vamos a actualizar esto, mucho acá en el centro-oeste, pero en otras partes del país también. Esos lotes tenían variabilidad en el fósforo inicial, el puntito del fósforo promedio, y el valor de la barrita es el desvío estándar. Fíjense que había lotes muy distintos, lotes muy poco variables, de fósforo muy bajo, lotes muy variables, lotes muy altos, un poco de todo. Y lo que hicimos fue una simulación de la fertilización uniforme versus la fertilización variable. Para eso no hicimos experimentos en esos 350 lotes, no teníamos experimentos en donde lo evaluábamos, sino que hicimos una simulación, siguiendo una metodología que ha sido publicada en una revista, o en 2 o 3 revistas en realidad. Bueno, seguimos eso y usamos información publicada para simular la respuesta a la fertilización fosforada de la dosis uniforme y de la dosis variable. Y básicamente usando esa información hicimos este gráfico que muestra cómo la respuesta a la dosis variable es un poco más alta. Puntualmente lo hicimos para soja, pero también lo tenemos para trigo y para maíz. En estos niveles muy bajos dentro del lote, la dosis variable captura una respuesta adicional porque fertiliza con un poquito más de fósforo, en relación a la dosis uniforme, que también captura una respuesta, pero es inferior a la dosis variable. Y a medida que el fósforo inicial va subiendo, la diferencia entre la dosis variable y la dosis uniforme se achica hasta llegar a 0 respuesta.
Y en esta parte dentro del lote, la dosis variable se beneficia porque ahorra fertilizante y la dosis uniforme sigue aplicando. Bueno, con este concepto, con este modelo potencial, con este modelo conceptual, quiero decir, nosotros fuimos a nuestros puntos, a cada uno de esos puntitos, y simulamos para soja el beneficio económico de la fertilización variable en relación a la fertilización uniforme. Y hicimos este grafiquito en donde expresamos el incremento de margen bruto de la fertilización variable en relación a la fertilización uniforme para esos 350 lotes. Y cada una de esas barritas representa el ahorro y la respuesta adicional de producción a favor de la dosis variable. Es decir, en aquellos lugares en donde la dosis variable aplicaba un poco menos que en la dosis uniforme, se generaba un ahorro, y es la parte roja de la curva. Y al revés, en aquellos lugares o en aquellos lotes que tenían zonas muy bajas, la dosis uniforme no llegaba a generar suficiencia, es decir, a generar la respuesta máxima, y la dosis variable aplicaba un poquito más de fósforo y capturaba una respuesta adicional. Entonces, de esa forma pudimos ver, en forma, aunque sea general y simulada, pero con supuestos bastante sólidos, el impacto económico potencial de la fertilización variable. Nos da aproximadamente $30, pero con variabilidad, ¿no? Había lotes que se beneficiaban más y lotes que se beneficiaban menos. Cuando empezamos a querer entender, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hay algunos lotes que se benefician más y otros que se benefician menos de la fertilización variable? ¿Qué tienen esos lotes? Bueno, lo primero que dijimos es, bueno, los lotes más variables son los que más se benefician de la fertilización variable, ¿no? Entonces, si uno pone acá algún ejemplo o algún indicador de variabilidad, nos tiene que dar cierta relación. Entonces, usamos el coeficiente de variación, que es un parámetro estadístico que nos dice qué tan variable es algo. Y bueno, sí, aparece cierta relación entre el incremento de margen bruto de la variable con el coeficiente de variación. Evidentemente los lotes de más coeficiente de variación tienen más impacto económico, ganan $60 en promedio, y los lotes con menos coeficiente de variación tienen menos, pero fíjense, la dispersión es muy alta, como que no es un buen indicador el coeficiente de variación de la rentabilidad de la fertilización variable. Entonces probamos otra cosa, finalmente, y pusimos el fósforo inicial, promedio, es decir, el promedio de todos los puntitos para cada lote como indicador de qué tan buena es la fertilización variable. Y apareció una campana muy interesante que nos dice que hay una zona intermedia entre 10 y 20 partes por millón en promedio que representa la población de datos de lote que más se benefician de la fertilización variable. ¿Y por qué pasa esto? Porque los lotes que tienen muy bajo fósforo, estos de acá, se benefician menos, porque lo que hay que hacer ahí es ir con un camión y tirarlo arriba del lote, ¿no? Con fósforo uniforme y punto. Lo que hay que hacer ahí es fertilizar y punto. En esta situación, por decirlo de forma exagerada. Y en esta situación lo que hay que hacer es no fertilizar, o fertilizar con una dosis más baja, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos extremos no hay demasiada ventaja, o la ventaja económica de la fertilización variable es menor, pero la ventaja se maximiza entre 10 y 20 partes por millón en promedio. Que si uno se pone a pensar en esta zona, casi todos los lotes tienen, bueno, salvo algunos muy complicados, casi todos los lotes tienen entre 10 y 20 partes por millón. Entonces, en definitiva, estos lotes que tienen una parte baja y una parte muy baja son los que más plata ganan o más eficiencia productiva capturan por un manejo variable de la fertilización fosforada. Así que bueno, como consideraciones finales, yo creo que el manejo variable de insumos tiene la potencialidad de ayudarnos a nosotros, los productores, los agrónomos, a maximizar la rentabilidad de la agricultura en general y obviamente a reducir su impacto ambiental, que eso, bueno, no hablamos porque no tuvimos tiempo, pero en definitiva hay muchas cuestiones ambientales que están asociadas a una mejor eficiencia en el uso de los insumos, sobre todo los fertilizantes. Sin embargo, y creo que quedó claro de esto, o por lo menos fue lo que intenté transmitirle, estas tecnologías solas por sí no funcionan, ¿no? Es su integración con la agronomía lo que realmente las convierte en estrategias de valor o en herramientas de valor. Y en ese sentido, bueno, la generación de datos intensivos de esta forma, con franjas, con tableros de ajedrez, con ensayos de microparcela o lo que sea, que tenga un fundamento científico y un sustento técnico, sumado a las relativamente nuevas herramientas de análisis que tenemos, involucrados en el concepto de machine learning o de aprendizaje automático, bueno, nos ofrecen una gran oportunidad para poder entender cuestiones complejas como lo que hoy la agricultura de precisión nos demanda. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, llegué justito con la voz, justito, y bueno, ay qué bueno, si hubiera salido antes. De todas formas, gracias.